el tema de análisis de datos jamás va a ser una pérdida de tiempo, nunca. O sea, incluso si tú estudias un curso, una carrera, lo que sea, solo en análisis de datos, y después te interesa más el tema de la agricultura y lo que sea, haces una ingeniería agrícola o estudias economía o estudias cualquier otra cosa, siempre vas a tener los datos detrás, vas a tener todas esas habilidades y todos esos conocimientos, y sobre todo lo que te deja, yo creo, el análisis de datos es esta lógica, esta manera de pensar, esta manera de pensar que es tan útil no solo en el trabajo y que en realidad la gente lo reconoce y se da cuenta que tú piensas de una manera diferente, sino que también es muy importante en la vida. Poder como tener esta sistematización y poder tener decisiones más eficientemente, tanto laborales como personales. Estimados amigos, para mí es un gusto poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Galo Pérez y estamos en una nueva edición de el podcast del SUDA. Claro que sí, y queremos agradecer a todos los mensajes que nos han llegado a través de las diferentes redes sociales, por supuesto, a través de este trabajo que se está realizando para poder exponer las carreras que el mundo de hoy necesita, las carreras que el mundo de hoy está buscando en profesionales que den ese paso, y ese paso es el que ha dado, por ejemplo, durante una gran carrera profesional, una gran carrera académica también, nuestra invitada del día de hoy. Ella es Yadira Rivadeneira, una economista con conocimientos especializados en temas de investigación, de análisis de información, por ejemplo, todo esto relacionado a temas de desarrollo, al sector agropecuario y medio ambiente. Ella ha trabajado muchísimo en proyectos con grupos multidisciplinarios, así que vamos a conversar con ella respecto de su carrera, de su vida, de cómo ha ido escalando en su profesión a través de su preparación también, y sobre todo de qué manera poder seguir esos pasos y sobre todo atrevernos a darlos. Mi estimada Yadira, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú estás en España, ¿cómo estás? Buenas tardes para Ecuador. Bien, muchas gracias. Yadira, qué importante son los datos, qué importante es conocer las cosas y la realidad. Uno a veces piensa que todo lo que se está realizando últimamente, por ejemplo, temas censos, el tema de poder analizar la cantidad de gente que existe en una localidad, en una empresa, en una ciudad, en una provincia, es realmente el primer paso para después tomar las grandes decisiones. ¿Es así o no es así, mi estimada Yadira? Claro, la relevancia de los datos, más allá de ser descriptivos, es el poder de decisión que viene detrás. Muchas veces se ven como fotografías de lo que está pasando, pero en realidad cuando se tiene una data constante, se ve también se pueden hacer proyecciones porque se va viendo cómo va evolucionando y por lo tanto se puede ver qué es lo que podría pasar a futuro. Y eso es muy, muy importante. Entonces, la importancia de los datos como fotografía, digamos, es poquita, pero como datos recogidos en periodos prolongados es muy relevante, y eso es de lo que se trata el análisis de la información, de saber manejar grandísimas cantidades de datos, que normalmente son series de datos o son datos contenidos para grandes plataformas. Con esto quiero decir, por ejemplo, en un cierre hipotecario, ¿qué es lo que se podría tener allí? Información del cliente, información del banco, información de las tasas de interés, o sea, son un montón de cosas que están pasando y puede ser al mismo tiempo en la firma del contrato de la hipoteca. Y esa es una gran cantidad de información, aunque sea en un momento determinado. Si es que se tratara, por ejemplo, de una hipoteca a plazo fijo. Pero en cambio hay otros datos que son relevantes, no por la gran cantidad, sino porque son tomados consecutivamente. Entonces, sí, lo que tú decías, sí, hay una relevancia muy grande detrás de los datos respecto a la toma de decisiones, y el volumen de los datos es muy, muy importante, y saber cómo manejarlos aún más y cómo sacarles provecho. Porque los datos no se manejan así, de una manera escueta, sin un sistema, sin una manera que nos permita después poder tomar estas decisiones que tú muy bien lo comentas, Yadira. ¿Qué habilidades, por ejemplo, reconociste en ti
en su momento, quizás en la época de colegio, en los últimos años de colegio? ¿Qué habilidades reconociste en ti y que te dijeron, bueno, pues yo creo que tengo esta habilidad especial para el manejo de datos, el manejo porque tú hablabas y pusiste énfasis en aquello de que es una gran cantidad de datos y para eso evidentemente debes acercarte a cierto nivel de habilidad organizativa, por ejemplo. ¿Qué veías tú, Yadira, que te decías que por ahí podías empezar a encontrar un camino también? Yo creo que una actitud relevante es considerarse a uno mismo una persona analítica. Porque claro, cuando tienes una cantidad de datos tan grande, puede que no puedas sacar ninguna información si tú no tienes eh, un patrón detrás de lo que quieres encontrar. O sea, entonces tener una buena capacidad analítica es importante. Si te gusta la matemática, la programación, eh, pues genial, o sea, aún mejor. Yo creo que eso puede ser lo más básico. Sí, tengo ahí como que la idea que se me hace fácil ciertos niveles de Excel, por ejemplo, que yo estimo que por ahí Claro, empieza. Ahí empieza y de ahí se va hacia otros sistemas mucho más claro. avanzados. Pero si es que yo ya veo que tengo cierta habilidad que no tengo yo, por ejemplo, personalmente, entonces lo que yo tengo que es fortalecer lo que significa el conocimiento de los diferentes sistemas. ¿Cuántos sistemas tú conoces, por ejemplo, en manejo de información y de datos que están por allí y que evidentemente son muy útiles de acuerdo a cada industria o de acuerdo a cada área de Lo trabajo, primero ¿no? es que nunca hay que desestimar la importancia de ninguno de estos programas. Por ejemplo, la gente a veces habla del Excel como que fuera poca cosa, pero el Excel puede ser muy potente. Entonces, una de las primeras cosas que hay que aprender a manejar es Excel. Y claro, una de esas cosas es la que yo manejo. Y luego SPSS, Stata, R, Python, SQL. Bueno, varias cosas, porque en realidad en cada trabajo vas aprendiendo algo también. Lo interesante de esto de los programas es que en un punto comienzan a aparecerse. O sea, comienzas cuando ya tienes esta lógica, cuando ya vas cogiéndole el ritmo a la lógica, al análisis, y vas descubriendo cómo se va programando en cada uno, el otro te parece un poquito más fácil, porque lo ves más parecido al anterior. Entonces yo creo que lo importante es dar el primer paso, como no tenerle miedo. Por ejemplo, comenzar con el Excel, comenzar tratando de hacer macros y cosas así, y luego ir Claro. lanzándose poco a poco. Y si se tiene un apoyo de alguien que vaya respondiendo las preguntas, porque claro, siempre pasa que entras en un bucle en algún programa y te quedas así como una hora paralizado sin saber muy bien por dónde cambiar las cosas para que funcionen, pues mucho mejor. Pero yo digo, o sea, eh, no es difícil aprender. Lo importante es como comenzar y todos son importantes, o sea, no hay que quitar la relevancia a ninguno de ellos, porque en cada trabajo te van a pedir algo distinto. Hay grandes empresas que necesitan un tipo de programas y hay empresas más pequeñitas que necesitan otro tipo de programas. Primero, porque hay muchas que trabajan, o sea, que no tienen dinero para pagar licencias. Y yo creo que lo más relevante también es poco a poco nosotros mismos adaptarnos a trabajar en programas sin licencia. Entonces yo creo que eso es elemental. Open source. Y básicamente ahí va mucho a depender de la misma y propia manera de organización de cada persona, ¿no? Porque a la final, cuando tú utilizas uno de los programas sin licencia en el tema open source, por ejemplo, tú puedes incluso diseñarlos o acoplarlos o ponerles bloquecitos de acuerdo a lo que tú exactamente necesitas, ¿no? O sea, realmente una personalización tal que vuelva mucho más óptimo y sencillo el Y manejo de claro, los o datos, sea, ¿no? tú comienzas a hacer pequeños bloques de programación y que puedes reutilizar para diferentes actividades. O sea, eso es lo interesante. O sea, que si ya sacaste alguna vez unas tablas, hiciste un gráfico que fue importante o hiciste alguna automatización, eso puedes utilizar después. Entonces nunca es trabajo perdido. O sea, la programación siempre es algo que vas a tener una, como un libro escrito. Un libro escrito que vas a regresar todo el tiempo a coger otra vez, a recoger otra vez. Todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás haciendo, lo vas a utilizar algún día, inevitablemente. Dentro de tu trabajo, tú tienes muchísima experiencia en el tema, por ejemplo, agropecuario
y medio ambiente. Evidentemente, acá en el país, todo lo que es el ámbito agrícola es uno de los motores de la economía, sin duda, y ahora viene con más fuerza por diferentes tipos de cultivos, etcétera, que se están trabajando. Por ejemplo, ¿tú cómo ves la oportunidad de trabajo en este sentido nomás? Pongámosle solamente la parte de la industria agropecuaria, ¿ya? Que es una partecita de la economía. ¿Cómo tú le ves ahí la proyección de trabajo para quienes son expertos manejando datos, Bueno, por ahora ejemplo? cada vez hay más asociaciones que están interesadas en conocer qué está pasando dentro de su asociación, o sea, con cada uno de los agricultores, con cada una de las personas que están vinculadas. Em, Porque claro, la pérdida de información hace que ellos pierdan dinero. Y siendo un sector tan vulnerable, no pueden permitirse que se pierda nada. Entonces ahora sí que han reconocido, o sea, yo he visto y he trabajado y también he hablado con otros compañeros que trabajan en el área, y este interés, entonces, en que las cosas cada vez estén más organizadas, que se puedan hacer levantamientos de información entre los mismos agricultores, por ejemplo, em, preguntarse, hacer encuestas y en las encuestas se pone cuál es el área que tú has cultivado, cuántos árboles de cacao tienes, por ejemplo, cuántos quintales de cacao has vendido y cosas así. Y eso hace que se pueda hacer una comparativa entre productores. Entonces, eso les permite después hacer un análisis de los costos, costos-beneficios, o hacer una evaluación de cuál sería el mejor modo de gastar el dinero. Y eso es interesante porque Ujú. no solo le estás ayudando a ganar dinero, sino muy probablemente estás ayudando a tomar mejores decisiones respecto al medio ambiente, por ejemplo. En el tema del cacao hay dos tipos de cacao en el país, el fino de aroma y el CCN 51. Entonces, hay un cacao fino de aroma que es el que se utiliza para exportación y chocolatería y cosas más delicadas y en general es orgánico, entonces hace mucho menos daño al ambiente. Y luego está el otro que se utiliza para hacer cremas, para hacer shampoos, para hacer chocolates de baja gama, digamos, Ah, ok. y este no necesariamente es orgánico. Entonces, cuando se hace la comparativa, yo una vez hice la comparativa entre qué sería, o sea, yo lo que quería era proponer que se vaya pasando al cacao fino de aroma por temas medioambientales, pero resulta que por temas de costo-beneficio, por temas de dinero, también les podía interesar a los agricultores hacer eso. Solo que hasta que no están los datos allí, ellos no lo van a hacer porque no pueden hacer esa comparativa evolutiva. Entonces, o sea, aparte de que aparte de que yo creo que cada vez hay más fuentes de trabajo en ese área porque se ve la relevancia del sector y porque están reconociendo también la relevancia de los datos, también es un incentivo saber que estás mejorando la calidad de vida de los agricultores que tienen, bueno, ya sabes, que muchos problemas, en realidad es más difícil la vida en el área rural, y luego también estás trabajando para mejorar el medio ambiente y no dañar tanto la tierra. Y esto se logra a través del manejo de datos, cosas Claro. que sean cuantificables, que uno pueda medir, incluso para proyectar resultados, ¿no? Porque eso es algo muy interesante. Dentro de lo que significan los datos como tal, corrígeme por favor si me equivoco en mi apreciación, es que estos datos no solamente son fríos números, sino que evidentemente se proyectan Uh-huh. hacia resultados palpables y no necesariamente en objetos, sino en el desarrollo del social de las personas, ¿no? En el estilo, más que nada en la calidad de vida de las personas en cada uno de los lugares, cuando existe un análisis Claro, adecuado y responsable. siempre hay que recordar que detrás de los datos, o sea, hay personas. A través de los datos están hablando las sensibilidades, las características y las necesidades de las personas. No importa el área, en realidad no importa. Porque incluso cuando estás haciendo, por ejemplo, análisis para bancos o para otros sectores que parecerían más ajenos o más separados de la sociedad, tú estás viendo que todo tiene una implicación sobre grupos específicos. Y hay grupos que son más vulnerables, que siempre reciben como la peor parte de cualquier medida que vaya en apoyo a los grandes
productores, digamos, es decir, o sea, si hay ayudas a los grandes productores y hacen que estos grandes productores produzcan más y más y más, van perdiendo espacio los pequeños productores. Pero si tú les das información a estos pequeños productores para que Ajá. sean relevantes, para que sean diferenciadores dentro del sector y puedan irse a otro mercado, para que se diferencien y vayan a un mercado diferente, entonces ya no tienen que competir con estos grandotes. O sea, tú les estás ayudando a ellos a encontrar su propio camino. Entonces, ajá, Abrir sus espacios, sus claro, y nichos además que, o de sea, negocio, ¿no? por ejemplo, si haces un análisis de sostenibilidad, además, y ves la cantidad de desechos que en realidad podrían no ser desechos, que se podrían transformar en algo diferente, les das las oportunidades también de crear una pequeña industria nueva, lo que va a alimentar aún más la vida del área rural. Porque, por ejemplo, si tú tienes una pequeña plantación de bananos, muy pequeñita, que no podrías compararte ni podrías competir con los grandes bananeros. Sin embargo, allí también plantas, en una parcela plantas un poco de naranja, plantas un poco de todo. Luego con eso se podría hacer y asociarte con otros agricultores de la zona y, por ejemplo, tratar de comenzar un pequeño negocio de mermeladas con las diferentes frutas que tienes. Y además, al tener diferentes Ok, por ejemplo. plantitas, lo que pasa es que vienen diferentes insectos. Y diferentes insectos, eh, una diversidad diferente hace que no sean necesarios tantos fertilizantes y que no sean tantos pesticidas. O sea, entre ellos solitos se van como comiendo los que van destruyendo las plantitas con otros que destruyen otras plantas. O sea, todo se genera una sinergia súper bonita. Y como te digo, o sea, todo está entrelazado. Es que lo importante es ver que todo está entrelazado. Y por eso te decía que lo más importante es despertar esa capacidad analítica y despertar ese interés por mejorar tu lógica. Y mucho de la lógica viene a través de aprender a programar poquito a poquito en los diferentes sistemas. Y las cosas y la vida nos ha demostrado, Yadira, que los esfuerzos conjuntos, los esfuerzos mancomunados terminan siendo los verdaderos momentos en que las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, Yadira, ¿qué, bajo tu óptica y tu perspectiva, qué hubiese sido imposible realizar si no hubiese existido un buen manejo de datos, por ejemplo, a nivel histórico, a nivel país, a nivel mundial? Un par de eventos, de circunstancias o de decisiones que no se hubiesen podido tomar si no hubiese habido un manejo A mí me responsable y parece adecuado de algo los datos. muy relevante el tema de la desnutrición infantil. Habiendo datos Ujú. y sabiendo dónde está la mayor parte, o sea, aquí ya se puede hacer incluso un análisis con geodata. Entonces tú ves dentro del país cuál es el área, porque vas pintando, ¿no? Digamos azul donde no hay desnutrición y rojo donde hay mucha desnutrición. Entonces cuando ves un mapa así de impactante, haces que las autoridades y las personas pongan atención. O sea, lo importante de los datos es analizar y después provocar interés, que puede ser en el jefe de la empresa o puede ser en el tomador de decisiones en el sector público. Y yo creo que los datos han tenido una relevancia muy importante en este sector porque se han tomado en Ecuador muchísimas políticas eh, para poder disminuir Sí. la desnutrición infantil. Y todo esto comenzó con una encuesta que se llama Ensanud del INEC y se han hecho muchas investigaciones. Entonces, bueno, para mí es una de las cosas relevantes. Y a lo largo de la historia creo que todo Bueno. se ha hecho con datos en realidad. Y yo creo que eso también es la riqueza de los datos, que por ejemplo yo te estoy hablando de un tema de agricultura y te estoy hablando de un tema de hipotecas y luego te estoy hablando de un tema de desnutrición infantil. Entonces también es tan transversal que te Incluye puede todo, llevar claro. a cualquier misión de vida, le puede hacer que tú puedes acercarte a cualquier misión de vida haciendo cosas con datos, interesándote en esos datos. Y luego puedes, bueno, seguir introduciéndote tal vez en otro tema de toma de decisiones y cosas por el estilo, pero lo primero es, vas a tener como la base, si es que aprendes a analizar la información que necesitas para ese sector.
y convertirnos nosotros en parte de ese cambio, ¿no? Porque los datos nos ayudan, como ya lo habíamos dicho, a proyectar cambios en la realidad del día a día de la gente y desde nuestro trabajo, porque también, y tomando en cuenta la gran cantidad de espacios de acción que tiene un experto, una persona que analice los datos a un nivel ya de experto, vemos que hay una gran cantidad de lugares donde podría trabajar, si le gusta la industria de tema agrícola, por ejemplo, que es una de tus especialidades, o quizás, por ejemplo, en la industria de la construcción, o tantas cosas que se pueden realizar y tantas industrias que necesitan de estos profesionales. Algo que tú puedas recomendar al inicio de la carrera, por ejemplo, en Big Data. La gente empieza a estudiar, empieza a conocer los sistemas de programación, empieza a conocer otro método de organización de la información y posiblemente puede ser que en algún momento alguien diga, no, ¿saben qué? No quiero, voy a intentar otra carrera. Pero puede haber esos momentos, por ejemplo, en la música existen, en la gastronomía existen ciertos momentos que si es que tú los superas, te das cuenta que eres no solo capaz, sino que naciste con esa habilidad, porque por algo te llamó la atención, en este caso el tema del análisis de datos. ¿En qué parte las personas tienen que insistirle y seguir preparándose más para convertirse en un profesional de los datos? Yo creo que lo primero es aceptar el miedo como emoción. A veces es como que si el miedo fuera una muralla. O sea, ves algo difícil y el cerebro lo que menos quiere y está programado para eso es para hacer cosas difíciles, no quiere hacer cosas difíciles. Entonces, claro, aparece esta sensación de miedo. Y es esta sensación de miedo y muchas veces la vemos como una pared. Pero en realidad yo creo que cuando se habla de tu futuro, esta sensación de miedo debemos tomarla como una emoción, como un incentivo, como Dios, porque te imaginas no tener esa sensación, o sea, qué aburrido sería. Entonces yo creo que si en un principio te llama la atención y te da este vértigo, yo creo que incluso es hasta bueno. Está hablando de que te está retando a ti mismo, te está hablando de que estás viendo una perspectiva de futuro inconscientemente y al cerebro eso le asusta, sí, pero a uno, al corazón de uno y a los objetivos de uno, no, en realidad eso no tendría por qué frenarnos. O sea, estoy hablando desde las sensaciones del cuerpo, ¿no? Que creo que es muy importante también. O sea, reconocerse como una persona que tiene anhelos y aparte que si en algún momento te interesó es porque es para ti, o sea, es para ti, es algo que quieres aprender. Y yo digo, el tema de análisis de datos jamás va a ser una pérdida de tiempo, nunca. O sea, incluso si tú estudias un curso, una carrera, lo que sea, solo en análisis de datos, y después te interesa más el tema de la agricultura y yo que sé, haces una ingeniería agrícola o estudias economía o estudias cualquier otra cosa, siempre vas a tener los datos detrás, vas a tener todas esas habilidades y todos esos conocimientos y sobre todo lo que te deja, yo creo, el análisis de datos es esta lógica, esta manera de pensar, esta manera de pensar que es tan útil no solo en el trabajo y que en realidad la gente lo reconoce y se da cuenta que tú piensas de una manera diferente, sino que también es muy importante en la vida. Poder como tener esta sistematización y poder tomar decisiones más eficientemente, tanto laborales como personales. Entonces, bueno, yo lo vería de ahí, o sea, el momento en el que sientes vértigo es el momento en el que debes decir sí. No, sin duda. Bien, nos quedamos con esa frase, esa será la frase entonces de esta conversación, estimada Yadira. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haberte conectado este tiempo y poder compartir lo que tú haces, tu visión y cómo tú ves también la oportunidad de desarrollarse en áreas que a veces no se promocionan tanto, no las vemos tanto y realmente hacen falta muchísimos profesionales comprometidos, no únicamente con ser buenos profesionales, sino también que tengan ese impacto y esa visión social en cada una de sus actividades. Y diga, espero encontrarnos gracias muy a pronto. ti y sobre todo decirles que hay oportunidades, o sea que es como siempre van a encontrar trabajo de esto. Tal vez no esté muy promocionado en Ecuador, pero créanme,
van a llegar ofertas, puede ser en Ecuador, puede ser en cualquier otro lado del mundo. Si tú sabes análisis de datos, va a ser tu backup de por vida. Ajá. Genial, genial, genial. Nos quedamos con esto también, Yadira. Muchísimas gracias e invitarles a que nos escriban a través de las diferentes redes sociales, a seguir pendientes porque continuamos con una serie de entrevistas con personas muy interesantes que sin duda nos dejan frases, nos dejan pensamientos y nos dejan una visión mucho más amplia de en dónde podemos desarrollarnos y desenvolvernos. Muchísimas gracias, yo soy Galo Pérez. Será hasta una próxima ocasión en el podcast del SUDA.